Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La Voz de América presenta Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa. La Corte Suprema de Estados Unidos mantiene vigente las restricciones migratorias en la frontera y evita el fin del Título 42 previsto para este miércoles. El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso aprovechó la reunión con su homólogo Joe Biden para enfatizar sus relaciones bilaterales en materia de comercio, migración y seguridad. Y en Perú, en poco más de una semana, se anunciaron profundos cambios en el gabinete ministerial del gobierno de Dina Boluarte, luego de la oleada de protestas sociales que vive el país. Hoy es martes 20 de diciembre de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América. Nuevo revés para los defensores de los derechos de los migrantes en Estados Unidos luego de que la Corte Suprema bloqueó el levantamiento del Título 42. La medida migratoria establecida por la administración Trump en el marco del COVID-19 y que permite la deportación inmediata de migrantes en la frontera y además niega el derecho de asilo a aquellos que buscan protección en la línea fronteriza que divide Estados Unidos y México. Pese a que el conocido como Título 42 fue impuesto como una medida sanitaria para, aseguraron desde el gobierno anterior, proteger a los estadounidenses del COVID-19. Ahora, pasados 2 años, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguraron que las medidas ya no son necesarias para proteger la salud pública. Y la administración del presidente Joe Biden ha dicho en reiteradas ocasiones que quiere poner fin a esta política, aunque insisten, la frontera continuaría cerrada. Desde que entró en vigor el Título 42 ha impedido la llegada de cientos de miles de migrantes a territorio estadounidense, la mayoría de los cuales, según apuntan organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, buscaban asilo y refugio. Un juez federal fijó el miércoles como la fecha de finalización del Título 42. Sin embargo, un grupo de 19 estados con fiscales generales republicanos impugnaron ese fallo, defendiendo que el levantamiento de las restricciones migratorias saturaría a los estados fronterizos con una afluencia de inmigrantes insostenible. Y de hecho, la orden emitida por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, se produce cuando las ciudades a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México habían estado reforzándose en materia de seguridad y asistencia ante una esperada afluencia de inmigrantes récord en previsión del fin del Título 42. De este modo, el alto tribunal estadounidense pidió al gobierno que respondiera antes de las 5 de la tarde de hoy, hora local en Washington, D.C. Habrá que esperar a ver qué sucede en este litigio que enfrenta a conservadores y a defensores de los migrantes. Por otra parte, y antes de conocerse la decisión de la Corte Suprema, muchas organizaciones defensoras de los migrantes ya se mostraban escépticas al posible fin del Título 42. Desde Arizona, nuestra colega Paula Díaz nos trae más detalles. Organizaciones inmigrantes en Arizona esperan con cautela que el Título 42, la medida que permite deportar a los migrantes en la frontera para evitar la propagación del COVID-19, termine este 21 de diciembre tras permanecer en vigencia 2 años y 9 meses. Sí hay mucha emoción, pero al mismo tiempo hay mucha prudencia porque ya a lo largo de estos 2 años, 9 meses, hemos aprendido, tanto ellos como nosotros, por la mala, que cualquier cosa puede pasar. El activista afirma que el Título 42 no está protegiendo a los ciudadanos en Estados Unidos de contraer COVID, pero sí deja a cientos de migrantes que huyen de violencia y persecución en sus países vulnerables a secuestros y abusos en las ciudades fronterizas. Y a falta de un acceso legal, en la desesperación con la que están llegando a la frontera, la situación irregular es lo que está explotando el crimen organizado. El fallido intento del proyecto migratorio bipartidista presentado por la senadora de Arizona Kyrsten Sinema y el republicano de Carolina del Norte Thomas Tillis, que proponía extender el Título 42,
un fuerte componente de seguridad nacional y una vía de legalización para los 2 millones de Dreamers, crea más dudas sobre lo que puede hacer el gobierno federal ante la masiva llegada de migrantes. Definitivamente hay incertidumbre en Arizona y en la frontera porque no se sabe lo que va a pasar y más es pues la gente que está viviendo esto, la gente que está en Nogales, Sonora. Mientras tanto, en ambos Nogales, las autoridades coordinan esfuerzos para prepararse ante una llegada masiva de migrantes a la línea fronteriza en los próximos días. Paula Díaz, Voz de América. Y en tanto, el mandatario ecuatoriano Guillermo Lasso aprovechó su reunión con el presidente Joe Biden para afianzar sus lazos en materia de comercio, migración y seguridad. Desde la Casa Blanca informa el corresponsal de La Voz de América, Jorge Agobián. Esta reunión duró 1 hora, estuvieron allí presentes los principales miembros de los gobiernos de los dos países, entre ellos los cancilleres de Ecuador y el secretario de Estado de Estados Unidos. El tema principal, el de seguridad. El presidente Joe Biden invitó a su homólogo ecuatoriano a trabajar juntos en programas de financiamiento conjuntos sobre el tema de seguridad y sobre el tema de las cárceles en Ecuador, destacando la actual crisis de seguridad que existe en el país sudamericano, además del número récord y el incremento del narcotráfico en ese país. Hemos logrado avances históricos en materia de migración y esta tarde discutiremos cómo podemos profundizar nuestra seguridad y nuestra asociación económica aún más de lo que es ahora. Eso incluye nuestros nuevos programas de inversión conjunta que abordan las necesidades de seguridad del sistema penitenciario de Ecuador, su sector judicial y su seguridad marítima. Otro de los temas principales durante este encuentro fue el migratorio. Ocurre en un momento clave para Estados Unidos y también para la región. Desde aquí, desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa o la portavoz del presidente Joe Biden dijo que la diplomacia funciona, haciendo referencia a programas conjuntos entre Estados Unidos y otros países para restringir la migración en la frontera sur de Estados Unidos. El presidente ecuatoriano habló al salir de la reunión y dijo que ese fue uno de los temas principales y habló sobre la migración venezolana en su país. Escuchemos. Hemos hablado de migración y a la migración como consecuencia de problemas de la economía en muchos países de América Latina y hemos ratificado nuestro compromiso de seguir apoyando, como lo hemos hecho, al fenómeno migratorio, especialmente de Venezuela en Ecuador. El presidente Lasso no mencionó el número récord de ciudadanos de su país que han ingresado a Estados Unidos de manera irregular durante el año 2022. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. En otra información, el Congreso de Estados Unidos presentó un extenso paquete de gastos gubernamentales valorado en miles de millones de dólares que, de aprobarse, mantendría al gobierno en funcionamiento hasta septiembre de 2023. Este proyecto de ley aumentaría significativamente el gasto federal y la propuesta de 1.7 mil millones de dólares incluye otra ronda de asistencia para la defensa de Ucrania a medida que la lucha contra la invasión militar en Rusia continúa. Como novedad y según el informe presentado por los senadores demócratas, la legislación destinará 858 mil millones de dólares en gasto militar, un récord que supera los 740 mil millones de dólares del año pasado. Además, con este nuevo proyecto de ley también se destinará más de 772 mil millones de dólares en programas nacionales. La noticia de la legislación se dio a conocer en torno a la 1:30 de la madrugada, hora local aquí en Washington, y tan solo unos días antes de que expirara la fecha límite para acordar la financiación del gobierno o, de lo contrario, enfrentarse a interrupciones en las actividades de gobierno por falta de insumos. Esta propuesta representa la última oportunidad para que los miembros del Partido Demócrata den forma a su presupuesto federal mientras todavía controlan las dos cámaras que conforman el Congreso, una situación que cambiará en enero cuando los republicanos tomarán el control de la Cámara de Representantes, donde prometen establecer profundos recortes en el gasto federal. El acuerdo fue celebrado por los negociadores del Congreso que trabajaron durante el fin de semana para dar los toques finales al proyecto de ley y que aseguraron cumplía con los intereses del pueblo estadounidense y que todavía podría ser enmendado por la Cámara o por el Senado en pleno.
Y en Buenos Días América la información continúa. En poco más de una semana se anunciaron profundos cambios en el gabinete ministerial del gobierno peruano luego de la oleada de protestas sociales que vive el país. Silvia González tiene este reporte. Hoy se hará efectiva la salida de Pedro Angulo, el que fue nombrado como jefe de gabinete del gobierno peruano por la actual presidenta Dina Boluarte y que en apenas 10 días ha sido destituido. Esta decisión forma parte de la recomposición total del equipo de la mandataria como respuesta de las protestas sociales que incluso llegaron a tornarse violentas y terminaron con más de 20 fallecidos. Paralelamente, la dignataria peruana hizo un llamado a la clase política para encontrar la paz ante las protestas violentas que han llevado a un estado de emergencia a toda la nación. Mi llamado a toda la clase política a unirnos para lograr el retorno a la paz, la tranquilidad y la estabilidad que tanto deseamos recuperar. Por su parte, la congresista Lady Camones espera que el nuevo jefe del gabinete sea una persona capaz de coordinar sus ministros ante los conflictos que enfrentan. Entonces necesitamos una persona que tenga ese nivel de coordinación también con los ministros del Interior, de Defensa, y nos puedan dar la tranquilidad que los peruanos necesitamos para poder llegar a esa calma política y social. Frente a esta situación, los peruanos se han visto gravemente afectados por las protestas e incluso algunos han tenido que cerrar sus negocios. Y La Voz de América buscó la opinión ciudadana y Gianfranco Espil, residente de la región Cajamarca, dijo: lamentablemente habrá que correr el riesgo nuevamente en próximas elecciones. Ojalá que podamos elegir bien a políticos que al menos traigan cierta estabilidad en el país y podamos empezar a mejorar de a poco. Este sentimiento se ve reflejado en la última encuesta realizada por Ipsos Perú, en la que el 85% de los peruanos encuestados solicita el adelanto de elecciones. Silvia González, Voz de América, Perú. En otra información, el gobierno colombiano pidió a todas las organizaciones armadas unirse al cese de hostilidades luego de que el ELN anunció un alto al fuego unilateral por las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Manuel Arias Naranjo tiene el siguiente reporte. En Colombia se viven momentos de gran expectativa tras el anuncio del ELN de cesar sus operaciones en contra de miembros de la fuerza pública durante las festividades de Navidad y fin de año. A través de un comunicado, el Comando Central de esa guerrilla anunció la tregua. Decretamos un cese al fuego unilateral a partir de las 6:00 horas del 24 de diciembre del 2022 hasta las 6:00 horas del 2 de enero del 2023. Pese al anuncio, la guerrilla mantiene declarado un paro armado en el departamento de Chocó, cerca del Corredor Pacífico, por lo que el comisionado de paz, Danilo Rueda, pidió a la organización ser consecuente con el anuncio y levantar la amenaza armada. Entre tanto, el ministro del Interior, Alfonso Prada, pidió a los demás grupos armados y legales unirse a la declaratoria del ELN y cesar las hostilidades. Y esperamos pronunciamientos esta semana en relación con la posibilidad de desescalar el conflicto, de hacer ceses unilaterales y tener la posibilidad de compartir todos los colombianos y las colombianas una Navidad literalmente en paz. No obstante, desde las fuerzas militares y de policía, a través del general Tito Castellanos, director de servicios de policía, aseguraron que continuarán llevando a cabo las operaciones contra este grupo armado. La Policía Nacional, la Fuerza Militar y la Fiscalía General de la Nación y las diferentes agencias del Estado están para blindar la seguridad. Lo demás son supuestos que esperamos se mantengan en la clandestinidad. Analistas en el conflicto armado señalaron que el anuncio del ELN no representará una desescalada del conflicto, ya que en varias zonas del país la confrontación de esa guerrilla se produce principalmente contra el Clan del Golfo y contra las disidencias de FARC y no contra la fuerza pública. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. Y en tanto, en Venezuela, diputados del Parlamento de 2015 sostienen que buscan acuerdos respecto a la reforma del instrumento legal que garantiza la continuidad del gobierno interino liderado por Juan Guaidó. Carolina Alcalde tiene este reporte. Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, convocó a una sesión del Parlamento de 2015 el jueves para discutir la prolongación de la vigencia del Estatuto de Transición y extender el funcionamiento de la comisión delegada por 12 meses continuos a partir del 5 de enero de 2023 o hasta que dentro de ese lapso se restablezca el orden constitucional y democrático. Consultada por La Voz de América, la diputada del Parlamento de 2015 por el Partido Primero Justicia, Karin Vera, admite que aún no hay unanimidad respecto a la continuidad de la Asamblea Nacional y del gobierno interino. Creo que debe continuar la Asamblea Nacional por ser un órgano de elección popular legítimo, reconocido, sobre todo reconocido por aquellos países que tienen bajo resguardo los bienes venezolanos que le fueron arrebatados al régimen de Nicolás Maduro, y en base a eso se debe tomar la mejor decisión. Al respecto,
El parlamentario por el Partido Acción Democrática, Williams Dávila, agrega que de no darse un acuerdo para reformar el estatuto, los activos resguardados en el exterior podrían quedar sin titularidad, lo que asegura podría darle al presidente Nicolás Maduro el derecho de exigirlo. No habría quien defendiera los juicios. Yo creo que sería muy lamentable que nosotros, que hemos luchado por rescatar la institucionalidad, por preservar los activos, terminemos de manera indirecta reconociéndoselos si nosotros tomáramos una decisión de eliminar todo, y por supuesto los activos quedarían sin protección y los juicios también quedarían desprovistos de una fuerza institucional que los respalde. Guaidó se juramentó como presidente interino de Venezuela en 2019 y fue reconocido por decenas de países, tras argumentar que el proceso electoral, en el que en 2018 el presidente Maduro obtuvo la reelección, fue fraudulento. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. La visita del presidente de Rusia, Vladimir Putin, a su aliada Bielorrusia aviva los temores sobre una nueva ofensiva terrestre en la capital ucraniana. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción. El mandatario ruso Vladimir Putin llegó este lunes a Bielorrusia para reunirse con el presidente del país, Alexander Lukashenko, con el objetivo de debatir la situación político-militar que rodea a ambas naciones, sus capacidades defensivas y las medidas conjuntas de respuesta al reto que representa la OTAN. La reunión ha generado preocupación en la comunidad internacional, y es que Bielorrusia es uno de los aliados más estrechos de Rusia y permitió que su territorio se utilizara como plataforma de lanzamiento para la invasión de Ucrania el 24 de febrero. Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en conferencia de prensa reiteró el apoyo de la administración Biden. Ciertamente reconocemos la profunda amenaza que enfrenta Ucrania desde el aire. Nuestros aliados de la OTAN reconocen eso también. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, destacó que el país está preparado para todos los posibles escenarios de defensa en la frontera con Bielorrusia, a la vez que a través de videoconferencia volvió a solicitar armas a sus aliados occidentales y a los líderes de la Fuerza Expedicionaria Conjunta del Reino Unido, reunidos el lunes en la capital de Letonia, Riga. Ayuda a Ucrania y a través de ella, ayúdate a ti mismo. Así es exactamente como hemos ido actuando todos estos meses, y les agradezco a todos ustedes por su gran apoyo. Por eso vemos lo más importante, que la agresión rusa puede y debe fracasar. En tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reconoció que no se mantiene optimista con respecto a la posibilidad de que Rusia y Ucrania mantengan negociaciones de paz en un futuro cercano. Sala de redacción, Voz de América. Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Ya prácticamente en el cierre del Mundial de Qatar 2022, miles de aficionados esperaron hasta bien entrada la noche para tratar de ver a la selección argentina de fútbol, que ganó una de las finales más señaladas del Mundial antes de una jornada de celebraciones en Buenos Aires. Los miembros del equipo, liderados por su capitán Lionel Messi, eran todos sonrisas al bajar de su avión en Ezeiza, a las afueras de la capital argentina, y caminar por una alfombra roja desplegada para ellos. Messi fue el primer jugador en salir del avión con el trofeo del Mundial poco antes de las 3 de la madrugada, acompañado del técnico Lionel Scaloni, que rodeó al capitán con el brazo mientras pasaban juntos un cartel con el mensaje "Gracias, campeones". El equipo fue recibido por la banda de rock La Mosca, que interpretó Muchachos, una canción escrita por un aficionado con la música de un viejo tema del grupo y que se convirtió en el himno extraoficial de los argentinos en el torneo de Qatar. Por otra parte, miles de aficionados franceses ovacionaban también el lunes en el centro de París el retorno de la selección nacional, que en la víspera caía ante Argentina en una de las finales más trepidantes en la historia de los mundiales. Kylian Mbappé y sus compañeros aterrizaron en el aeropuerto Charles de Gaulle, procedentes de Doha, poco después de las 8 de la noche, y descendieron del avión con aire triste. Sonrientes, algunos empleados del aeropuerto mostraron carteles que decían "Gracias" y "París los ama".
que apenas causaron reacción en los seleccionados. Visiblemente cansados y decepcionados tras la derrota por penales en Qatar, los jugadores abordaron autobuses que los llevaron a la Plaza de la Concordia, donde los esperaba una multitud de aficionados deseosos por confortarlos. Henry Llanos, Voz de América, Washington. Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Para el martes 20 de diciembre, la secuela de Avatar del director James Cameron no ha cumplido con los pronósticos de venta de boletos. La distribuidora Walt Disney Company dijo que desde su estreno, Avatar The Way of Water ha acumulado $435 millones a escala mundial, incluidos $134 millones aquí en Estados Unidos y Canadá. Se había pronosticado que en sus primeros días de exhibición el filme recaudaría $140 millones en América del Norte y hasta $500 millones internacionalmente. Cameron ha dicho que The Way of Water necesitará obtener $2,000 millones solo para cubrir gastos de producción. Según analistas, la taquilla de la película mejorará en las próximas semanas después de Año Nuevo y entrado 2023. La primera película de 2009 sigue siendo la más exitosa en taquilla de todos los tiempos, con casi $3,000 millones en ventas de tickets a escala mundial. En The Way of Water regresan los actores Sam Worthington y Zoe Saldaña. La película, para que sepan, dura más de 3 horas 15 minutos. Jane Fonda, que cumple 85 años mañana miércoles, dijo que recibió un regalo de cumpleaños anticipado cuando su médico le hizo saber que su cáncer está en remisión. La actriz y activista ha descontinuado quimioterapia. Fonda ha trabajado en cine y televisión durante más de 6 décadas, ganando 2 premios Oscar por sus papeles en la película Club de 1971 y Coming Home de 1978, 7 premios Globo de Oro, la Palma de Oro, el León Honorario, el Cecil B. DeMille y el premio a la trayectoria otorgado por el American Film Institute. Este año, Jane Fonda protagonizó la temporada final de la comedia de Netflix Grace and Frankie. Fonda, abogado por varias causas y actualmente promueve políticas contra el cambio climático. En diciembre de 1977 se estrena en Estados Unidos Close Encounters of the Third Kind de Steven Spielberg con música del maestro John Williams. Protagonizada por Richard Dreyfuss, Melinda Dillon, Teddy Gar, Bob Balaban y Gary Guffey, también contó con la participación del cineasta francés François Truffaut de la nueva ola y amigo de Steven Spielberg. La película recibió 8 postulaciones a los premios Oscar, ganando en el rubro solo de mejor fotografía. En 2007, Close Encounters of the Third Kind, Encuentros cercanos del tercer tipo, fue incluida para su preservación en el National Film Registry, por lo que la Biblioteca del Congreso estadounidense consideró es la importancia cultural, histórica y estética de la película. Alejandro Escalona, Voz de América. Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras. Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Hasta nuestra próxima emisión.
Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.